En ese momento, Cami, me acuerdo que hasta yo me preocupé de llamar a ese señor a decirle que había procedido y que le pudiera dar algún paro cardíaco, Es que sí, porque sí era una sorpresa y él llevaba, tan en ese momento de niño. pensionado, llevaba más o menos 5 años. Hola, doctora Camila, ¿cómo estás? Muy bien, doctora Sandra, muy contenta de estar en este espacio tan chévere. Te invito a compartir este cafecito mientras vamos a charlar hoy. Le vamos a contar a la gente esas historias de pensión de sobreviviente. Hay muchas personas que llegan de pronto creyendo que necesitan algo y resulta que necesitan muchísimo o todo lo contrario de lo que llegan a pedir, ¿sí o A, no? a consultar, sí, así es, sí, A señora. consultar. Bueno, Cami, creo que ya llevamos un camino muy largo en este camino de asesorías de pensiones, donde nos han pasado algunos temas bien interesantes, otros que nos han tocado el corazón. Eh, yo creo que eso habla mucho de la conexión que incluso tenemos con nuestros clientes. De los temas de sobrevivencia, bueno, antes de empezar con el tema propiamente, contémosle un poquito a la gente qué es una pensión de Una pensión de sobreviviente. sobrevivientes. Es para que por lo menos Sí. sepan qué saber llegar a preguntar. ¿Y quiénes tienen derecho? ¿Quiénes se pueden presentar a solicitar una Ujú. pensión de sobreviviente? Cuéntanos, Cami. Bueno, la pensión de sobreviviente básicamente es esa prestación que tienen los beneficiarios de la persona que está afiliada a un fondo de pensiones, bien sea un fondo privado o Colpensiones, Es eso que la gente a veces confunde con heredar la pensión. que no es heredar la pensión porque en pensiones no hablamos de sucesión, sino Ujú. como tal, pensión de sobreviviente. Ok, entonces tenemos que en primer rango, para que sepan las personas, estarían las parejas, que es el esposo, esposa, ¿correcto? Compañeros permanentes también están dentro de este Eh, rango. Muy importante que la jurisprudencia, Camino, no nos olvidemos, ha evolucionado mucho y hoy por hoy incorpora incluso el tema de las personas del mismo sexo. Entonces, digamos que eso es lo bonito del derecho y por eso yo creo que parte del amor a mi profesión es que es muy cambiante porque todos los días evolucionamos. Entonces, en esos temas de sobrevivencia, no tengan miedo de pronto en que es un tema religioso, un tema de antaño, digamos, de la vieja guardia. Por el contrario, es uno de los temas más evolucionados hoy por hoy. Claro, y el abogado eh, tiene que innovar y retroalimentarse de todas las nuevas y posibles sentencias y normas que vengan en el camino. Es decir, por ser abogado no nos vamos a juzgar por solicitar una pensión del mismo sexo. Camille, ¿cuál fue el caso que te hizo enamorarte de la pensión de sobrevivencia? La pensión las pensiones de sobrevivientes son temas espectaculares porque se presentan un montón de cosas dentro de ellas. Pero recuerdo mucho un caso tuyo, por allá hace como 3 años, un señor que estaba solicitando una pensión de invalidez, se acercó a consultar con la doctora Sandra cuáles eran los requisitos, incluso creo que todavía no tenía calificación de pérdida de capacidad, No. tenía una condición compleja de salud y desafortunadamente en el camino falleció. Sí, sí lo recuerdo. Que en paz descanse nuestro querido cliente. Era muy curioso porque, de hecho, con su esposa vivían en una zona muy difícil en Cali, pero a pesar de los escasos recursos, hacían lo posible por tener una asesoría, que esto a mí me parecía impactante. Ellos, en medio de su situación, tenían muy claro que necesitaban una asesoría, que necesitaban orientarse, porque él en el fondo sabía y sentía que tenía derecho, pero no sabía qué, cómo ni cuándo reclamarlo. Y ella lo llevaba empujado en su silla de ruedas hasta la oficina para lograr la atención. Y el caso es muy particular, hablando de la sobrevivencia, porque cuando yo le explico todo lo que tenía que hacer para lograr su pensión de invalidez,
fue tan consciente y dijo, si no lo alcanzamos, doctora, le encargo a mi esposa, por favor, no la deje sola. Yo creo que allí adquirió una responsabilidad más que en parte legal, es en parte moral con nuestros clientes de poder cumplir sus deseos. Y recuerdo mucho que estábamos muy preocupadas porque la historia laboral era la que nos afectaba allí el cumplimiento de requisitos. Pero, ¿qué pasó cuando estamos iniciando ese trámite, Cami? Desafortunadamente, pues falleció nuestro cliente. Esa es una parte muy triste que a veces las personas no conocen de nuestra profesión, y es que en particular en tema de pensiones, pues hay muchos clientes, aunque suena crudo, que están allí como al borde, y para nosotros también es importante que todos estos temas se solucionen cuanto antes. Entonces, una vez nuestro querido afiliado o cliente fallece, en ese momento sale a relucir el tema de la pensión de sobrevivencia con una característica muy particular. No es una pensión de sobrevivencia normal, porque este señor casualmente tenía las condiciones, pero con el régimen anterior. En el régimen de transición. ¿Recuerdas? Eso fue una pensión bien especial que nos tocó pelear. De allí, cuando se hizo el análisis, se hizo la revisión, la proyección, la liquidación, empezamos el conducto regular, como es el agotamiento de la vía gubernativa. Obviamente Colpensiones no la negó, creo que es el caso de muchos de ustedes, que van seguros que tienen el derecho, han revisado y creen que cumplen todos los requisitos, y Colpensiones la niega. Eso no es tema para asustarse, pero sí es un tema muy importante para que consulten antes con expertos, que se dejen asesorar. De allí la importancia del acompañamiento, de entender qué se está haciendo, porque no es hacerlo por hacerlo. Entonces, bueno, pues nada, allí iniciamos ese tortuoso trámite judicial y administrativo. Gracias a Dios, y qué pena interrumpirte, cuando el señor falleció, creo que él tuvo ya el tema de la calificación, se alcanzó a calificar, él alcanzó a tener pues es el que porcentaje. Es muy curioso porque nunca lo logramos calificar, Cami. Él tenía varios diagnósticos, digamos que varias situaciones de salud muy importantes. Hay dos maneras de lograr esta pensión de sobrevivientes: con afiliados, no con pensionados. Entonces está el tema de un reconocimiento de pensión post-mortem, que es si hubiese dejado acreditados los requisitos para poder, digamos, disfrutar de su pensión de invalidez, pero en este caso ni siquiera los alcanzó. Por eso les digo que es un caso tan especial que nos trae muchos recuerdos, porque es que ni siquiera lo había hecho. O sea, él no alcanzó, y en el momento en que él fallece, de hecho, la familia pierde totalmente la esperanza de una pensión, precisamente por lo que tú dices, porque la intención era dejar en vida, digámoslo así, los requisitos, y no se pudo. Y allí viene la magia de los que muchos quieren conocer, que es el abogado cuando viene y encuentra la manera en que sí se pueden hacer las cosas. Entonces, bueno, allí empezamos la vía judicial. ¿Cuánto se demoró ese proceso, Cami? Ese proceso se demoró alrededor de unos 6, 7 años, más o menos. De hecho, ellos están gozando de la pensión, si mal no recuerdo, serían un poco más de 2 años, precisamente porque desde que él acudió a nosotros, desde que le hicimos la asesoría hasta que iniciamos los procesos, es importante pues que sepan que allí no fue únicamente Colpensiones, se fue a primera instancia en la jurisdicción laboral, se fue a segunda instancia, y bueno, en segunda instancia tenemos una sorpresa hermosa, porque a toda esta situación de invalidez, de sobrevivencia, de régimen de transición, se le suma algo muy especial, Cami, que yo creo que es de las satisfacciones más grandes cuando hacemos esta labor, y es que hicieron la aplicación de algo que se llama test de procedencia. Ese tema hay muchas personas que no lo conocen, no está en la norma, no lo van a buscar porque no está. Es un tema muy jurisprudencial, y fue un análisis muy bonito por parte del Tribunal del Valle del Cauca en su sala laboral, donde verifican que su esposa, precisamente por haber estado toda la vida en casa, por haber sido él el que trabajó a raíz de su enfermedad,
pues fue ella quien lo tuvo que cuidar todo ese tiempo, ella no pudo cotizar, No pudo eh, trabajar. no pudo ni siquiera estudiar, de hecho es una persona analfabeta y en el test de procedencia, básicamente para la aplicación y el reconocimiento no de un derecho a través de vía judicial, los jueces tienen en cuenta todo esto. Entonces, cuando la gente a veces también nos pregunta acá a mi doctora, ¿y cómo hago para demostrar? Yo le digo, no hay que acudir a mentiras, hay que acudir a la verdad, pero hay que saberla mostrar. Ese también es otro tema allí probatorio, no basta con que la situación exista, sino que hay muchas situaciones detrás que a veces creemos que son muy cotidianas, pero nos pueden definir incluso el derecho. Camille, ¿cuánto tiempo pasó más o menos entre primera y segunda instancia? Ese es otro tema que a veces las personas no... Más o menos pasó alrededor de unos 2 años y medio. El tema es que cuando los procesos suben a segunda instancia, los tribunales tienen congestión de procesos y es Mm, bastante demorado en la resolución de la primera sentencia a la segunda, pero no es imposible. O sea, estos procesos son de espera, de mucha paciencia también, tanto para el abogado como para el cliente, sobre todo porque yo recuerdo mucho la escena donde la señora llegaba con su esposo en silla de ruedas y se iban a pie hasta la oficina y se volvían a pie hasta su casa. O sea, estaban en condiciones realmente complejas. sí, es cierto. Y yo creo que lo más impactante era verlos llegar juntos y, y después verla llegar a ella sola. Y, ese tema de la primera vez que ella volvió sola, después de que me informaron que el señor había fallecido, el afán de ella por ir a la oficina es porque el señor en la clínica, hablando del tema probatorio, le pidió a ella una hoja y un papel. Él ya no hablaba, estaba en una condición bastante difícil y me hizo una hoja donde decía que autorizaba y pedía que si él falleciera, la pensión se la dejaran a la esposa. Eh, entonces a lo que voy es, no era una prueba definitiva, porque uno no puede disponer a quién le deja la pensión, sí, es un tema importante, pero el gesto, la intención y lo que representó ese documento para mí. O sea, yo creo que era más importante que el mismo contrato que hubiéramos podido firmar o un poder que hubiera estado allí. Esos son temas que impactan, como muchos otros que nos ha pasado, pero pues aprovechamos el espacio hablando de la pensión de sobrevivencia. Cuando ella me llega con esa hoja y me dijo, es la única manera en que él sentía que le podía garantizar a ella algo. La preocupación, esa es la preocupación, el tema del miedo de que ella se quedara sola y que no tuviera ingresos. Entonces, nada, logramos esa pensión. Me acuerdo mucho el día que nos llegó el fallo confirmatorio, Cami. Creo que hemos robado lágrimas con algunos fallos. Es en una sobrevivencia muy especial, cargada de muchos temas normativos, de sentencias, muchos temas de emociones. Posterior a ello, para que la señora no fuera sola, porque le dimos la recomendación que no fuera sola, empezó a ir con una hija. Cuando la hija efectivamente nos empezó a contar que sus papás y sobre todo el señor en vida le decía que no dejara perder el número de la doctora porque sabía que ella los podía ayudar, era pues yo la persona encargada y siempre estuvimos en contacto. Entonces allí se forman unos vínculos, digamos, muy especiales, donde hoy por hoy creo que en nuestra página pueden encontrar el testimonio incluso de esta persona que ha sido uno de los casos más bonitos en tema de sobrevivencia, Cami. Sí. Lo más satisfactorio para nosotros los abogados, en este caso nosotras que somos abogadas, es ver la felicidad de la señora cuando salió la resolución de pago. Saber que ella iba a tener una mejor calidad de vida al recibir la mesada de pensional de sobrevivientes, que iba
a la tranquilidad también de ella, de, porque pues uno siempre va a pensar en su familiar fallecido y saber que lo logró junto con la doctora Sandra Arias, que su calidad de vida, como lo decía hace un momento, mejoró. Mm, sí, ahí hay una parte muy importante, ¿no? Porque no es solo el fallo de segunda Ujú. instancia, tú ya lo manifestaste, Camies, hasta que la entidad hace el reconocimiento, o como llamamos nosotros técnicamente, la, digamos, la cereza del pastel, que es el fondo, la incluye en nómina, emite el documento o la resolución mediante la cual le dicen cuándo le pagan, cuánto le pagan y de ahí en adelante empezar a recibir. Si bien es cierto, ningún dinero nos va a devolver nuestros familiares, es Es verdad. importante que la pensión como proyecto de vida, como decisión informada, si sea un proyecto que no incluya únicamente al cotizante, sino realmente a las personas que quiere dejar de beneficiario. Entonces, es lo que muchas veces nosotros hablamos con relación a lo que yo les digo, o sea, no hagan las cosas por hacerlas, no, es que es complejo. La gente lo habla con el vecino, con el taxista, con el señor de la tienda, con los amigos y digamos, en todo momento tenemos diferentes necesidades, ¿listo? Digamos que dentro de las circunstancias que nos presenta la vida, todas las necesidades son diferentes, Cami. Y yo creo que en este momento va a ser atrevida con esa pregunta. ¿Tú por qué cotizas a pensión? Yo cotizo pensión primero porque trabajo en esta área y sé cómo funciona el tema de las pensiones. Segundo, porque lo que tenemos seguro, valga la redundancia, es que vamos a llegar a la vejez. O sea, eso es un punto de partida. Y si no llegamos a la vejez, pues Ya sabemos quién nos está esperando allí, fijo. ujú. Entonces, el saber quiénes pueden ser beneficiarios de mi pensión en caso de que yo llegue a fallecer, Dios no quiera, Ujú. una invalidez también. No sabemos qué va a pasar mañana. El día de mañana salgo de acá y me caigo o cualquier cosa puede llegar a pasar y quedo con una Ujú. invalidez y no quedo desprotegida si yo cotizo eh, pensión. Mm. Hemos tenido también, Cami, casos de personas que van por información general, ¿cierto? Y no sé, les causó curiosidad algo, pero justamente en el momento de la consulta se dan cuenta que era supremamente necesario contratar un abogado, Ujú. ¿sí? Eso también nos ha pasado mucho. Eh, Creo que hay gente que incluso nos ha dicho que como que sienten que Dios lo mandó a nosotros porque no sabían qué hacer, porque estaban desesperados, porque de pronto no tenían como tan claro que era necesario, porque se dejan llevar por lo que dice la gente. Yo me acuerdo mucho de un señor hace ya también como 7 años que llegó a la oficina con un cartapacho de hojas bastante grande. Estamos hablando de una persona muy mayor. En ese momento tenía, yo creo, más de Como, 85 sí, años. como unos 87, 88 años. Un señor impecable, de pies a cabeza, Muy lúcido, porque tenía todo muy organizado. completamente, pero llama la atención que todo lo tenía a mano, Cami. Él mismo había hecho sus cuentas a mano. Yo digo, ay, eso tiene que ser muy complejo uno trabajar de esa manera, porque pues nosotros hoy contamos con sistemas, con modelos, Herramientas como Excel, donde liquidamos. cuando a veces estas personas tan chapadas a la antigua, como digo yo, llevaban sus papeles. Me acuerdo mucho que esa persona llegó allí con alguna esperanza por lo menos de ser escuchado, que es lo otro que pasa. De pronto no tenía claro
A lo que me refiero con que no tenía claro es que no llegó a pedir propiamente quiero una pensión así o quiero una reliquidación así. Él sentía también que le hacía falta algo, incluso de lo que ya le habían reconocido. El señor era pensionado, no recibía una mala mesada, le aplicaron la normatividad que era cuando revisamos los documentos, pero él insistía en que hacía falta algo. Y me acuerdo mucho que estuve sentada con él casi hora y media, sí, tratando de entender qué era lo que quería. qué era lo que quería. Sí, eso fue bien importante. Creo que soy sincera y le pido excusas si está viendo esto. Creo que en el momento yo tampoco entendí qué era lo que necesitaba, pero me sentí en la obligación de analizar realmente en ese momento qué era lo que él trataba de decir, porque hay de clientes a clientes, hay unos que llegan y dicen, doctora, quiero saber si tal jurisprudencia me aplica, quiero saber si tal código me aplica, bueno, esos que vienen más estudiados que uno con su propio caso y hasta nos ayudan a tener luces con ese tema, pero es que este señor era una cosa, creo que nos dijo que había pasado por 5 abogados. Sí, por 5 abogados y que ninguno ninguno le había entendido realmente qué era lo que quería. Pero él insistía en que le faltaba plata. Él insistía en que le hacía porque falta plata. De alguna manera, Cami, él tenía claro para qué había trabajado. O sea, él sabía cuál era la mesada que quería. Esa es la importancia de tomar decisiones informadas. Entonces, me acuerdo que me acerqué y te comenté y quedábamos todavía peor de perdidas. Sí. La verdad no sabíamos cómo abordar el tema, pero dentro de la documentación que él nos dejó, fue muy curioso, alcanzamos a ver una tutela que nos llamó muchísimo la atención. Y era una tutela de reliquidación pensional, que no es normal, realmente se ve contado con una mano casi, y nos llamó la atención la manera en que falló el juzgado. Porque fue un fallo favorable. Con una liquidación bien particular. Una vez vimos eso, evidenciamos que de pronto existía la siguiente resolución, no solo la de reconocimiento de pensión, sino la de reliquidación. Era bastante compleja la comunicación con él, pues porque una persona de esa edad, ponerla a ir a estos sitios donde los hacen esperar a veces mucho tiempo y no tienen claro qué pueden pedir, decidimos, eso fue antes de pandemia, pedirle que nos dejara un poder amplio y suficiente para que nosotras pudiéramos solicitar la información. Y una vez la solicitamos y llega la resolución, empezamos a hacer como el comparativo, ¿no? De la pensión que él pretendía, la pensión que le habían fallado o reconocido inicialmente, la pensión que le habían reliquidado y finalmente cómo había pagado Colpensiones. Era es un tema bien complejo. Ahora calculen que le lleven a uno eso a mano. Recuerdo que él tenía una liquidación desde el año casi 92, que era más o menos de cuando, según él, tenía derecho a sus mesadas y cómo las iba ajustando año a año con el IPC. A mano, o sea, les estoy diciendo que esa formulación no es una formulación sencilla, de hecho, si algún interesado la quiere revisar, tengo también muchas personas que lo han hecho, se encuentra en internet, pero no es tan fácil. Y ese señor traía su cuadro hecho a mano, sus valores a mano, el IPC año a año a mano, cuando nosotros lo que hacemos pues es descargar la tabla que está en internet y tomarlos, porque pues es lo que también nos facilita el trabajo. Allí empezamos a comprender realmente qué era lo que pasaba. Entonces me acuerdo que me levanté súper contenta y le dije a Camila, entendí qué es lo que pasa, ya sé por dónde podemos hacer el tema, y de la misma emoción que teníamos decidimos llamarlo a él a decirle, le entendimos. En lo que no nos medimos fue que él pensó que pues ya le teníamos la solución y ese mismo día nos llegó a la oficina que ya que qué tocaba hacer y pues fue muy chistoso porque nosotros le dijimos, ya sabemos, pero no sabemos cómo. Y él dijo, pero ¿cómo así?
Entonces, bueno, por lo menos se puso contento ese día, desde ese día él estuvo muy agradecido, incluso por eso lo he hecho de escucharlo. Ya había pasado, siempre lo sacaban por la tangente, le decía que no tenía derecho a nada más. Hay gente malintencionada que le dice no moleste más con eso, bueno, pero cuando usted sabe para qué trabajó y usted tiene claro cuál es su objetivo y usted tomó decisiones informadas y usted estuvo asesorado por un experto, usted sabe a qué es lo que tiene derecho. Entonces, cuando logramos descifrar qué era, efectivamente procedimos a hacer la liquidación y entendimos dónde estaba la diferencia de la aplicación del IPC con una retroactividad en las mesadas que había dejado de recibir en la reliquidación. Yo sé que esto suena un trabalenguas terrible, pero tiene un final feliz, que es lo importante. En ese momento hacemos la reliquidación, como la hacemos nosotros, con las formulaciones que manejamos, y qué sorpresa, no era una plata poquita. No, era una cantidad bastante considerable, a tal punto que nos asustamos y no sabíamos si era verdad o no, y le hicimos otras 10 veces para estar seguras, porque pues no le podíamos decir al Señor después de todo lo que había pasado, después de que había ido, venido, le habían dicho que no, nosotros decimos que le entendemos, esperanzas, y ustedes se imaginan donde le digamos es tanto y realmente no era. Bueno, ya teníamos solucionado, no sé, el 40% de la situación, ahora el tema era cómo. Ese cómo también nos llevó algún tiempo, pero en ese momento hubo una ventaja muy grande y era la edad del Señor. Entonces allí nos abre paso a ser conscientes con relación a nuestro sistema judicial. Como hablábamos también en el tema de la pensión de sobrevivientes, de estas personas que les tocó esperar, pero valió la pena, pues es el sistema que tenemos. Dicen que en Colombia la justicia es lenta, pero llega. De parte de los abogados hay estrategias y maneras de poder, digamos, por lo menos agilizar un poco más el tema. Estamos pendientes, accedemos a impulsos, a vigilancias, vamos a los despachos, digamos que acudimos a todas las herramientas que tengamos para que eso no sea tan extenso. Pero de pronto para las personas que no lo saben o no lo manejan, pues hay un rango de edad donde no podemos someter a las personas a trámites tan demorados. Entonces, digamos que de alguna manera el Estado y la misma Administración de Justicia es consciente de que no nos podemos dejar esperando 6, 7, 8 años, pues porque son, si bien es cierto, derechos vitalicios, tienen también derecho a disfrutarlo en vida, no a las situaciones que se nos han presentado. Y en ese momento se nos prende el bombillo y dijimos, si ya le reliquidaron a través de una tutela y no le pagaron como decía la tutela, porque como les digo, ya hicimos todo el ejercicio, acudimos en la tutela a un desacato. Nos dijeron locas, en ese momento lo consultamos con algunos colegas con quienes estábamos, que como nos ocurría, que eso no lo iban a pagar, que nadie nos tenía fe, yo creo. No. Yo creo que ni nosotras mismas. No, nosotras realmente se hizo así para, como para agotar instancia. Sí, para agotar la instancia, si no, pues sí acudíamos al proceso como tal, pero no dejar como esa opción allí volando y preguntarnos después, ¿qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho de esta manera? Es que como abogados yo creo que nos acostumbramos a seguir el conducto regular y a veces no buscamos como otras salidas, como a veces que son un poco más prácticas, ¿no? La Constitución allí ayuda mucho. Bueno, importante. A eso me refiero con los rangos de edad. Y aunque no nos tenían fe, preferimos no decirle nada a esta persona y hacer las cosas a ver qué pasaba realmente. A veces funciona así. A ver qué pasa, la peor diligencia es la que no se hace. No estamos haciendo nada por fuera de la ley, ni contrario a la ley, ni estábamos pidiendo cosas locas y decidimos presentarla.
En ese momento, cuando lo presentamos, tuvimos varias llamadas del despacho de conocimiento porque para ellos también fue una sorpresa muy grande. No entendían de pronto en primera instancia qué era lo que había pasado, si se supone que ya pues la entidad había pagado lo que habían dicho que se tenía que pagar, que cómo veníamos a reclamar, pero tuvimos la suerte de unos funcionarios muy diligentes que decidieron decirnos, vengan al despacho, queremos hablar porque el señor, de hecho, antes de llegar a nosotros, había ido un sinnúmero de veces a reclamarles. Lo que pasa es que pues como no entendemos cómo funciona el sistema, pues el funcionario no es que de manera autónoma lo pueda hacer o asesorarlo, para eso estamos los profesionales en derecho. Y en el despacho era bastante conocido, ¿no? Sí, lo conocían. Lo conocían Lo mucho. conocían bastante bien, yo creo que ya había ido no sé cuántas veces, que les había llevado incluso pan de bono a ver si le ayudaban. Lo más sorprendente de nuestro cliente es que nunca se dio por vencido. Tenía Ujú. la convicción de que su mesada tenía que ser más alta de lo que se lo habían aprobado y Mm. reconocido, y nunca se dio por vencido. Porque él sabía lo que había trabajado. A Ese veces, es, qué pena interrumpirte, Doc, a veces la gente consulta o a ni ver qué pasa. consulta, a veces ni consultan. A veces Mm. se quedan con lo que les dice el familiar o el mismo fondo y Ujú. no consultan, y resulta que se puede buscar una solución. Bueno, en este caso, después de muchos diálogos, de tener un documento muy bien soportado, pues porque tampoco es que haya sido suerte, nosotros se lo expresamos, le comentamos el por qué él había llegado y por qué se presentaba, ya ellos un poco más claros, porque también estaban confundidos con la, digamos, con la insistencia del señor, nos dicen, va a entrar a estudio, vamos a hacer las verificaciones y procederá pues como en derecho corresponde. Recuerdo mucho que en ese momento requirieron a la entidad que había pensionado, mmm, preguntándole qué consideraban al respecto. Como les digo, es una aplicación de un IPC que en esencia podría ser muy sencilla, pero que no es tan sencilla, teniendo en cuenta pues cómo le habían reliquidado la pensión y en la instancia en la que la habían reliquidado, a través de una tutela. Son temas bien complejos, yo creo que los jueces no tienen una tarea fácil porque una tutela laboral puede llegar a un juez penal, pero sin embargo la tiene que responder, porque hemos tenido tutelas laborales o en temas de pensiones o de pago de incapacidades que han llegado a la jurisdicción administrativa, civil, familia. Mm, es bastante complejo para ellos porque pues nosotros de alguna manera trabajando todos los días en estos temas desarrollamos también habilidades que nos permiten conocer y saber centrar más fácil cuáles son cada una de esas situaciones. Para ellos son temas nuevos, entonces si viene un juez civilista que está manejando, no sé, ejecutivos, procesos de prescripción, procesos de Sí. familia, y llega un tema laboral que tiene que resolver flash, pues primero mirar si cumple con las condiciones y segundo, resolverlo de la mejor manera para ese ciudadano. No es fácil, no es fácil, pero en este caso, ese juzgado de conocimiento de ese proceso en específico fue muy juicioso. Eh, Revisó lo que les habíamos expuesto documentalmente, de manera clara iba sustentado, decidieron darse a la tarea de hacer una liquidación también y nos dijeron, sí, falta platica allí. Ya cuando ellos dan la decisión de ese desacato, después de que la entidad contesta que es el conducto regular, obviamente la entidad dijo, no, ¿cómo así? Nosotros pagamos como decía y ahí está la liquidación. En la demostración que hicimos, comparativa, eran unos cuadros grandísimos, les estoy diciendo que el señor los llevaba a mano y eran por lo menos 12 hojas, tamaño carta, con
8 cuadros, creo, a lo ancho, y de ahí para abajo, imagínense el listado del 92 al 2018, más o menos en esa época, hagan cuentas de los añitos allí liquidados, deciden resolver el desacato y ordenar a esa entidad que pague el faltante, que evidentemente estaba muy diferencial en las liquidaciones. En ese momento, Cami, me acuerdo que hasta yo me preocupé de llamar a ese señor a decirle que había procedido y que le pudiera dar algún paro cardíaco, porque sí era una sorpresa y él llevaba, en ese momento de pensionado, llevaba más o menos 5 años. No era tampoco una mala pensión, ni que estuviera pasando hambre y que estuviera en una condición especial, porque les somos sinceras, no era así, pero él sentía que le faltaba, yo creo que él tampoco pensó que fuera tanto, y pues llamarlo a darle la noticia que había surgido después de tanta pelea, después de tanta lucha, después de buscar quien lo escuchara, quien lo comprendiera, no, pues fue muy bonito. Me acuerdo que él llegó ese día, nos daba un agradecimiento de corazón, yo creo que nos quería abrazar casi. Y ya queda únicamente esperar la resolución nuevamente, que es el documento que expide pues el fondo de pensiones, dando como el sí definitivo. El cumplimiento del pago. El cumplimiento, y pues allí recibe una suma bien interesante de dinero. Ese caso nos recuerda muchísimo porque el señor sigue vivo. El señor todos los años nos escribe. De hecho, creo que por estos días nos debe venir a visitar porque ha querido volver a charlar con nosotros, a ver cómo estamos. Es una persona que también nos ha referenciado a muchas personas que han estado también contentas con el servicio. Entonces son esos clientes que no se olvidan. De verdad que a pesar de que uno tiene muchos clientes, muchas personas que lo llaman, hoy por hoy con el tema de las redes, digamos que tenemos la oportunidad de compartir esos espacios y de que mucha más gente nos conozca. Entonces, sí, con cariño uno recuerda a las personas con las que ha hecho, digamos, asesorías, contactos. Hay personas que nos tratan con cariño, hay personas que no nos tratan con tanto cariño. Y lo que les digo, hay personas que realmente van a buscar ayuda. Eso es. Y a veces la ayuda es solamente escucharlos, Cami. También hemos tenido casos donde de pronto no hay proceso, pero se desahogan por lo menos y se van con la convicción de que no hay nada que hacer. ¿recuerdas algún caso de esos en este momento? No, en estos momentos no recuerdo ningún caso en específico. Ay, doctora. ¿Y tú? Ah, sí, tengo varios de personas que les hemos dicho no hay nada que hacer por diferentes situaciones, no porque nosotros no queramos, sino porque dentro del análisis pues no tienen derecho o no cumplen con los requisitos, de pronto pretenden tener la aplicación de una norma que no les corresponde. Esto pasó mucho, Cami, me acuerdo cuando tuvimos el tema de los incrementos por cónyuge a cargo. Hoy por hoy todavía tenemos consultas de ese tema. ¿En qué consiste el incremento o en qué consistía el incremento por cónyuge a cargo? Básicamente en dos cosas. Primero, que debía existir una pensión de vejez efectivamente constituida, y segundo, que el beneficiario de esa pensión de vejez que estuviera activa tuviera una pareja legalmente reconocida. ¿A qué me refiero con legalmente reconocida? Pues que si eran casados, muchísimo mejor. Si vivían en unión libre, declarar la unión marital de hecho y demostrarlo para poder que ese incremento por cónyuge se hiciera efectivo.
Ese incremento correspondía en su momento al 14%, ¿sí? De un salario mínimo legal vigente, que lo que hacía era incrementar la mesada del pensionado. De alguna manera, era como el Estado ayudaba a las parejas casadas donde solo uno lograba la pensión, que normal y casi siempre fueron los hombres quienes siempre han tenido una ventaja en temas de cotización y en temas laborales. Bueno, ese es otro tema que después más adelante hablamos, que tenemos tela para cortar, pero básicamente se trataba de eso. Eso dio pie a una cantidad de cosas. Yo creo que conocimos cualquier cantidad, como decimos con cariño, de viejitos que conseguían querendonas solo por ese 14%, es que no era mucho, o sea, no era ni siquiera de la mesada que estuvieran recibiendo. Y el que no tenía querendona y tenía la esposa cada mes lo esperaba ya, páseme mi porcentaje. Entonces allí también me acuerdo mucho en esos temas de las personas que a veces no tenían derecho, que llegaban a la oficina convencidas de que se podía, o cuando salió la sentencia, pues que definitivamente las quitó. Pero ese tema en particular, Cami, me acuerda mucho porque sí hubo muchas personas de viejitos, como les decimos con cariño, que iban a consultar y nosotros le decíamos, no tiene derecho porque no cumple, por en ese momento le han reconocido una pensión con la ley 797 y no con régimen de transición, pero entendían también que decían, listo, doctora, yo no tengo derecho, pero mi amigo sí tiene la pensión así, yo le voy a decir que venga. ¿Te acuerdas el día que nos llegaron 5? Sí, claro que sí, me acuerdo. De película. Don Henry se lo tomó a pecho y se llevó todo el parche de amigos, de viejitos pensionados, a buscar la manera de lograr ese porcentaje. Y fue muy chistoso, Cami, porque yo me acuerdo que de los 5, había uno que era soltero y ellos estaban haciendo una brigada por conseguirle la susodicha para poder reclamar ese 14%. Pero le dijeron que tenía que ser rápido porque si él se moría, no había manera. Ay, no. 14. Es que ese tema también da. La gente a veces es muy despiadada. Eran 5 y se la pasaban en la plaza de Caicedo, aquí en la ciudad de Cali, como decimos nosotros, parchados pues en su tarde los señores hablando de cosas, pero ellos querían que todos lograran, y en su afán, cuando después de la asesoría comprendieron también cómo era que funcionaba, pues le iban a buscar la querida a este señor. Esa tarde los tuvimos prácticamente toda la tarde, les tuvimos que dar tinto. Hubo uno que dijo, espéreme doctora, yo voy y compro pan. Esa asesoría se convirtió casi en una charla. Allí pues en la sala donde le empiezan a contar a uno sus anécdotas de cómo habían trabajado precisamente su pensión, de cómo se habían conocido, de por qué realmente ellos querían lograr esos beneficios. Entonces, ese para mí es un caso muy particular, donde le dije al señor que inicialmente fue, porque él dijo, no, pues voy como a ver qué pasa, en el centro en Cali, en ese momento estábamos en el centro en Cali hay muchísimas oficinas de abogados, o sea, muchas, todas las que usted quiera. Y el señor nos dijo lo mismo, que había ido con varios abogados y pues de entrada le decían como no y lo sacaban corriendito. Pero con nosotras había encontrado la explicación que necesitaba, ¿sí? El inconformismo de él no era que le dijeran que no tenía derecho, él no podía entender por qué no tenía derecho. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Entonces cuando le explicamos y nos llega con todo el sindicato, era una oficina muy pequeña, Cami, de verdad que casi no cabíamos, pero ellos con todo el cariño fueron allá, porque el amigo les había dicho, les encontré la persona que nos va a sacar de ese apuro. Y pues claro, lo entendieron también, que empezaron a buscarle la querida a aquel amigo. Eran personas que uno regularmente se encontraba también allí porque iban a tardear, bueno, a tener su jubilación. Y es muy bonito ver cómo impacta uno en las personas
que es lo que estamos hablando, no siempre decirles si hay que hacer, pero desde el punto de vista de la responsabilidad profesional para nosotras, creo que eso es como el sello que nos ha hecho diferentes dentro de este mercado laboral, es eso, es hablar con la verdad y preocuparnos por explicarle a las personas. Es por eso que Sandra Arias Asociados, digamos, es una empresa propiamente donde no somos abogados 100% de tiempo completo, hablando pues en temas, como les dijera, en un lenguaje técnico, pues, y aquí estamos hablando del artículo 368, no, este es un tema articulado desde la educación financiera, donde es importante que nuestros clientes comprendan el porqué de las cosas, ¿sí? No es necesario volverse experto en régimen de transición, no es necesario ahorita entender los más de 100 artículos que tiene la reforma pensional. Es conocer y saber desde nuestra realidad cómo nos puede afectar o cómo le podemos sacar ventaja a la situación en la que está. Cami, yo me acuerdo que siempre, desde que empecé en este mundo de las pensiones, le he dicho a la gente, usted puede pensionar cuando quiera, como quiera y con lo que quiera. Me dicen, y a la hora que quiera. Pues casi, casi, sí, por mí fuera así. Y yo siempre les digo, consúlteme, de verdad, uno no sabe lo que decía la doctora Camila. Lo único que tenemos seguro es la muerte o llegar a viejitos, o sea, son las dos opciones, no nos vamos a quedar jóvenes para siempre, nuestra capacidad laboral disminuye, nuestra capacidad, digamos, productiva con relación a generar dinero, a menos de que vamos a trabajar el dinero para nosotros, pero todo merma. Entonces, poder consolidar las herramientas que nos permitan tomar decisiones informadas dirigidas a un escenario, digamos, casi perfecto de lo que quisiéramos, pero que en medio de ese camino se pueden presentar muchas situaciones. Accidentes laborales, accidentes de origen común, invalidez y la mismísima muerte. Entonces, la pensión nos cubre todos estos, digamos, eventualidades. De allí me recuerda mucho también el tema de personas que han llegado con temas de enfermedad laboral y muchas veces están detrás de una indemnización de su empleador, ¿cierto? Porque creen que cualquier tipo de accidente o enfermedad laboral abre paso a esto. Y resulta que no. Eso sí, no. Ese tema, Cami, de enfermedad laboral es bien complejo. Sí, es bastante complejo. ¿Cuándo se nos dispararon los casos? Después de la pandemia. Con la pandemia, mucha gente se contagió de COVID y a raíz de incluso, no solamente, y tenemos un caso en particular que no solamente fue que le dio COVID, sino que también se vacunó y estas dos combinaciones hicieron estragos en su cuerpo. Sin decir obviamente que pues las vacunas sean malas, no, en ningún momento estamos diciendo eso, pero particularmente este cliente comenzó a tener afectaciones en sus pulmones. De hecho, cuando va a la oficina, no puede caminar pues trayectos muy largos porque se ahoga. Y cuando él va a la oficina, tiene que sentarse, respirar, reposar y ahí sí pasar a la consulta. Pasar a la consulta o entonces, y no solamente en temas pulmonares, de respiración, bueno, yo qué sé, sino también enfermedades mentales. Es que la persona no es solo carne, solo hueso, solo órganos. Como personas somos seres integrales. Entonces, cualquier alteración, sea a nivel físico, mental o emocional, tiene repercusiones en el resto del cuerpo. Yo creo que ya a estas alturas de estar escuchándonos y viéndonos, se dieron cuenta que además de abogadas somos psicólogas, aprendemos de fisiatría, de una cantidad de cosas que uno no se imagina por lo que estamos hablando.
seres integrales. Entonces nosotros ya sabemos y conocemos que cualquier alteración se podría decir a nivel motriz, digamos, tenemos nuestros 5 dedos de las manos que están hechos para algo específico. Entonces uno dice, no, es que en la oficina me golpeé, me caí o estaba trabajando con alguna pieza y me golpeé un dedo, pero el dedo me quedó torcido. Pero pues no es tan grave, no me veo deforme, no me falta un pie, una mano, ¿cierto? Es un dedo. Pero resulta que a raíz de ese dedo, el impacto que tiene en la vida de esa persona es increíble y de allí la importancia de consultar. No, es que no fui al médico porque pues un dedo. O no, es que no O no pregunté lo porque... reporté, porque a veces se caen, se accidentan en la misma empresa y no lo reportan. No le reportan al empleado que tuvieron X accidente dentro de la empresa. Y va a ser exagerada. Podemos estar con este dedo, pero este dedo le va a afectar la mano y posiblemente le va a generar un túnel carpiano porque usted está esforzando más unos dedos que los otros, lo cual puede repercutir en un manguito rotador, que puede repercutir en un daño cervical. También somos algo de médicas, sí. A ver, no somos expertas, pero, conceptos pero médicos. es como esto va afectando y te puede afectar como en una semana, en 2 años, en 3 años. Entonces, cuando ya llega el momento de la afectación grave, que es por ejemplo un dolor del manguito rotador, que es una cosa que la gente que lo ha vivido con mucho respeto, pues los acompañamos porque no es nada fácil. Resulta que ese dolor ya no te deja hacer las actividades que normalmente hacías. Si hacías deporte al aire libre en tu tiempo, pues de fin de semana o de descanso, te afecta dormir, te afecta la vida en familia, la vida en pareja, la vida social, porque ya a raíz de ese dolor te empiezas a sentir tan mal que no quieres hablar con nadie, no quieres estar con nadie. Entonces ya vemos que fue una afectación física pequeña en lo que va. Y a eso sumémosle no solo la parte emocional y afectiva, sino la parte mental. Ya no estoy igual que como antes. ¿Qué hago? Ahora no sirvo para nada. Empiezo a tener, ¿por qué me pasa esto a mí? Hemos tenido incluso clientes, la parte de psicología, que han pensado quitarse la vida, Cami, por un dolor. Aún cuando les decimos que podemos demandar, que tranquilo, que vamos a lograr una calificación integral, que eso se trata, usted como persona, usted como ser, usted, ¿sí? Hay muchos que han desistido en el camino también. No crean, nosotros, nuestro poder de convicción a veces no es tan particular porque han desistido, porque no quieren someterse más a cosas, dicen que sea lo que tenga que ser, que Dios verá qué hacen con ellos. Es muy triste para nosotros ver estas situaciones, básicamente porque saben que tienen que someterse a un sistema que no es fácil, ¿sí? Yo les digo a los clientes cuando van, ay, pero es que aquí todo es rogado, es que aquí todo es pedido, es que pues si nacimos en Colombia, estamos en Colombia, si usted hubiera querido otro sistema, pues váyase a vivir, no sé, a Suiza, a otro lado del mundo, donde posiblemente será muy diferente, tendrán también sus, digamos, dificultades con relación al sistema, pero en Colombia es lo que hay, ¿sí? Y lo importante es que hay que hacer, o sea, tenemos muchas opciones y si nosotros, por lo menos la doctora Camila, la doctora Sandra, desde Sandra Arias y Asociados, vemos que hay viabilidad, vemos por lo menos una posibilidad y lo más importante, vemos que hay cómo pelearla, cuente con nosotros hasta el final, como digo yo, para las que sea y lo vamos a pelear, que en el camino podrán pasar muchas cosas, muchas dificultades, tendremos que hacer otras más, pero por lo menos hay que hacer, ¿sí? Y aún así, habiendo que hacer, hay personas que dicen, no, como lo decía la doctora Camila, no reporté el accidente porque, ay, qué pereza, es que me llaman Es que y me tengo que ponen ir a al ir al médico. médico. Es que tengo, no. Y si usted está en un proceso de calificación de una enfermedad común, de una enfermedad laboral, vaya a las citas médicas, Mm, porque eso va acumulando un récord sí, de incapacidad o un historial clínico que va a ser muy importante más adelante si usted requiere una calificación por pérdida de capacidad laboral.
Sí, porque les digo que es que uno de abogado, usted no puede pretender llegar al abogado, dejarle los papeles y me llama cuando todo salga. Eso es un tema de acompañamiento, ¿sí? Por eso es tan importante tener comunicación permanente, efectiva, reporte de lo que está pasando. Primero, pues porque, como vemos, todo este tipo de situaciones generan sobre todo incertidumbre, ¿sí? Así como hay muchos que les hemos dicho hay que hacer y lo hacen, hay muchos que les hemos dicho hay que hacer y prefieren no hacerlo, hay otros que les hemos dicho no hay que hacer, pero salen contentos porque tienen las herramientas para no dejarse meter los dedos a la boca, básicamente como decimos nosotras. Y en esta charla donde hemos hablado de pensión de sobrevivencia, de pensión de vejez, de reliquidaciones, de incrementos que ya no existen, yo creo que con algo usted tuvo que haber conectado y tuvo que haber hecho clic en decir sí, puede ser mi caso. Entonces, ante la duda, pues pregunte, ninguno estamos hechos, pero pregunte con el que sabe. Sí, no le pregunte a su papá, a su hermano, a su tío, porque obviamente ellos le dan una respuesta no con mucho amor, pero no desde la experiencia. O con la No desde, experiencia. no con el conocimiento, más bien. Exacto, porque es que cada caso es especial. Entonces yo sé que todos tenemos a ese abuelo, a ese tío que dice, no, mi hijo, eso es mejor Colpensiones, usted que se pone a hablar de otras cosas. Entonces a mí me da risa porque la gente dice, es que doctora, Colpensiones se quiere quedar con mi plata. Desde el momento en que usted le descontaron y le cotizaron a Colpensiones, le está entregando su plata al Estado. Que Colpensiones la plata no es suya. Eso es un tema que ay, es tan difícil a veces con las personas porque es que No entienden cómo funcionan los fondos. Resulta que Colpensiones funciona como un fondo común. Es decir, de lo que todos en nuestra vida activa laboral estamos cotizando, sale para las pensiones de sobreviviente, vejez, invalidez, indemnizaciones sustitutivas. De hecho, ayer tenemos una consulta particular con una cliente que estaba súper asustada. Tenía sí. mucho miedo, de hecho, nos dijo, doctora, cuando salí de la consulta de la asesoría con el fondo privado, salí depresiva, salí muy triste, porque a ella le habían dicho y ella entendía en su cabeza que tenía una pensión, tenía 950 semanas Ok, con un fondo privado, no tenía el capital requerido para obtener una pensión de más del mínimo. correcto. Entonces, ¿qué va allí o qué procede allí? El reconocimiento de una pensión De garantía de mínima, garantía llegando a las mínima. 1150 semanas. Ok, Exactamente. Pero ella pensaba que cuando se le acabara su capital iba a quedar desprotegida, que allí ya no le iban a pagar más su mesada pensional. Yo le explicaba a ella que eso no es cierto, que los fondos privados tienen unas aseguradoras que son las que se encargan de, una vez a usted se le acaba su capital, ellas entrar a responder por esa mesada pensional. es que esa es la diferencia, digamos, la principal diferencia de los fondos de pensiones. Como lo decía Cami, Colpensiones es una bolsa común, una bolsa grande. Yo les estaba haciendo aquí la monería, como digo yo, una bolsa grande donde todos metemos. A partir de que esa plata entra allí, esa plata ya dejó de ser de nosotros. Esa plata es del Estado. El Estado la administra y nos tiene que garantizar si cumplimos con los dos requisitos, o bueno, o más requisitos, dependiendo del tipo de pensión, que nos la tiene que dar de manera vitalicia en la condición en la que está establecida en la ley vigente para ese momento. ¿Listo? Mientras que en el fondo privado no es una bolsa, son muchas bolsitas y la bolsa es de cada uno de ustedes. Entonces, si usted está cotizando en fondo privado, usted sí puede decir es que es mi plata de mi pensión, porque en efecto así es, y lo que hace es que le da la facultad a ese fondo, a esa entidad privada que funciona como una entidad financiera, de administrar su dinero. ¿Para qué? Para que esa bolsita le genere intereses y se vaya acrecentando para lograr ese músculo financiero, ¿sí? O ese ahorro capital que llama la doctora Camila, del cual le van a pagar a usted su pensión.
¿sí? Entonces, por eso en el fondo público, Colpensiones, hoy actualmente, anteriormente el Instituto de los Seguros Sociales, paga de manera vitalicia en una misma condición y de manera progresiva, mejorando conforme van cambiando las condiciones de la sociedad, su mesada pensional. Mientras que en el fondo privado, como es su bolsa, si su bolsa se la entregan así, usted empieza a recibir, pues lo que va a pasar es esto. Entonces va a llegar un momento donde esa plata no es infinita, no es reinvertible, se le va a acabar entre comillas, porque usted mismo se está pagando su pensión, pero como usted ya adquiere un derecho pensional, no es que se quede sin pensión, ¿sí? Y la pensión en los fondos privados es cambiante año a año, porque todo es cambiante, nada es estático, entonces año a año le van a tener que reliquidar para ver a cuánto más le alcanza la plata que tiene allí. ¿De qué depende eso? Si el dólar sube, si el dólar baja, del ingreso bruto per cápita, del IBC, del incremento del salario mínimo, de hasta de las guerras internacionales que hay que repercuten en el precio del petróleo, del café, depende de todo. Mientras que en Colpensiones, pues usted tiene asegurado, es una única fórmula y ya está establecido porque es del gobierno. Entonces el gobierno tiene proyectado dentro de su, digamos, asignación anual en recursos, por eso es que son necesarias las reformas pensionales, por eso es que es necesario estar revisando qué personas pueden estar llegando a cumplir la edad para lograr esa pensión. Si ven lo que hay detrás de todo esto, entonces cuando las personas dicen es que se quieren quedar con mi plata, yo digo, bueno, este es un trabajo educativo que hasta hoy por hoy estamos teniendo, gracias a que hemos evidenciado tanto profesionales del sector como el mismo Estado, que en efecto hay desinformación. ¿Desinformación a qué nivel? Al nivel de volver a Colpensiones cuando quiera, que es cuando las personas demandan, porque se logra demostrar que su pensión era mejor en Colpensiones que en el fondo privado. Pero no es porque sea malo el fondo privado, es que usted no se dio la tarea de conocer y entender porque estamos chapados a la antigua, a que nos tienen que dar, a que sí, el Estado es el que me tiene que pensionar. Entonces por eso el abuelo, el tío le dice, quédese mejor en Colpensiones. Claro, porque para ellos fue un modelo muy diferente, era lo único que había y pues lo tenían que dar en las mejores condiciones. Hoy por hoy lo que tenemos son opciones. Y la responsabilidad de ustedes de mirar su pensión, de mirar su cotización a la pensión a futuro. Es responsabilidad de ustedes cotizar. Y si no lo entienden, ¿qué hacen? Se asesoran. ¿Y con quién se van a asesorar? Nosotros aquí felices de escucharlos, de poder atenderlos, de explicarles un poco más este tema. Digamos que lo que contamos aquí, las experiencias, son temas muy generales, no son temas, digamos, definitivos. Siempre decimos que cada caso es único e irrepetible. Yo ya en todos estos años de trayectoria, que son muchos y no son muchos, les puedo decir que no he encontrado un caso exactamente igual al otro, no. Siempre hay una diferencia porcentual, numérica, en semanas, en dinero, incluso materialmente puede ser la misma situación entre comillas, pero las necesidades de las personas varían. Entonces, cada caso es único, cada caso merece ser revisado, ¿sí? Merece ser explicado en detalle, porque es que nadie más toma decisiones por usted. Lo que dice Camila, la pensión depende de usted, no depende ni siquiera de su empleador. La obligación de él es de cotizarle como le debe cotizar, pero la responsabilidad es suya. Mirar si sí le está cotizando realmente como es. ¿Y cómo ellos pueden revisar que realmente sus semanas están en orden? Todos los fondos de pensiones le dan a ustedes su historia laboral gratis. Gratis. Es más, no tiene ni siquiera que salir de la casa. Ahora con todos estos sistemas de información, usted con su cédula, con su correo electrónico y una contraseña, en menos de 2 minutos tienen la historia laboral allí. Por lo menos familiarícese, si le da pereza revisarla, venga y se la revisamos, le explicamos. De ahí el acompañamiento. Yo siempre digo que es importante
Cami, de esas revisiones que hablas, hacerlas trimestrales, semestrales o por lo menos anuales. Entonces uno dice, ay, pero esos fondos, es que yo estoy en X o Y fondo y yo veo que cada 6 meses me mandan un poco que de informes que yo ni entiendo. Pues si no entiende, consulte, asesórese, pregunte, busque una asesoría que le brinde acompañamiento, ¿sí? No que venga y por salir del paso o le pida plata de allá para allá, no. Busque un servicio integral. Y una asesoría a tiempo, porque vimos mucho Ah. que las personas llegaban en su conciencia con tantos años de trabajo versus lo que aparecía en su historia laboral y no les... No cuadra. No les... De hecho, me acuerdo mucho de un caso de un señor que nos consultaba. Para él en su cabeza tenía las 1300 semanas. Cuando revisamos la historia laboral tenía apenas 100 semanas. ¿Y si saben eso por qué es? Porque el empleador que le tenía que aportar no lo hizo. Pero la responsabilidad de él de mirar tampoco estuvo. Entonces, ahí hay responsabilidad del fondo, porque nunca requirió a ver qué pasaba con esos tiempos, si estaba afiliado. Del empleador, porque no tuvo la delicada, bueno, ni el pobre empleador, porque hacen los empleadores tampoco tienen que saber del tema, son los asesores. Entonces, pues si nos están viendo de empresa, también damos asesorías empresariales. Y de la misma persona, que es lo que les decimos, revise de manera anual, ¿sí? Pues pucha, le queda muy difícil pagar la consulta cada vez que tiene una duda. Aquí tenemos planes de afiliación para que usted pueda llamar cuando quiera, para que pregunte las veces que quiera, para tener ese acompañamiento, ese respaldo, esa garantía de que su pensión la está cuidando, porque es que sea en Colpensiones, que le entrega la plata al Estado, o sea en el fondo privado, que es su plata, pues finalmente uno trabaja para tener una vejez tranquila, Cami. Es muy triste también para nosotros ver muchos clientes de más de 60 años, más de 65 años, angustiados porque no han podido lograr su pensión, porque viven de la caridad de la familia, porque algunos incluso hemos tenido, viven en condición de calle. Y de verdad que no es fácil porque nuestro sistema, la verdad, no es nada ágil. Nosotros desde nuestra posición hacemos lo que podemos por agilizar, pero cuando vienen con la necesidad de encima, créanme que es muy complejo entender y comprender razones y motivos. Entonces, lo que dice Cami, asesorarse a tiempo, ¿sí? La gente, Cami, también a raíz pues de todo esto que estamos haciendo de sensibilización, me dicen, es que sus clientes son puros viejitos. Yo le digo, no, pues esos son mis clientes queridos, amados, pero realmente clientes son todas las personas que están activas laboralmente produciendo, empleados independientes, emprendedores, empresarios, todos, porque es que todos tenemos la responsabilidad en este momento. Yo creo que a mí tú has conocido a alguien que diga que en la vejez no quiere tener ingresos. No, nunca. Hemos tenido de diferentes maneras, vivir de la renta, aquella canción del Gran Combo, me levanto por la mañana, me doy un baño, me perfumo, desayuno y no hago más nada. Ese es el sueño de todos, estar allí sentados y que llegue la plática a la cuenta, pues hay que buscar la manera de hacerlo, ¿sí? Y la pensión, esa es la finalidad, podernos garantizar incluso con la pensión el derecho a la salud, que es tan importante. Todos esos temas que estamos teniendo de reformas, de intervenciones, de liquidaciones de EPS, créanme que las personas más tranquilas en este momento son las personas pensionadas. Ni siquiera las personas que están empleadas o cotizando como particulares, porque es muy incierto. Pero el Estado, si ya la persona tiene la pensión, como sea, yo de en el relampague le tiene que garantizar su derecho a la salud. Entonces, Cami, nada, este espacio de hoy creo que ha sido bastante enriquecedor.
hemos recordado con cariño clientes que han marcado nuestra, digamos, como nuestra profesión y nuestra carrera, que yo sé que todavía tenemos Muchísimo. muchísimo por delante. Nos encantaría conocerlos allá, los que están detrás de la pantalla escuchándonos, porque para nosotras es importante generar conciencia, ¿sí? No le vamos a decir que la vamos a volver experta en pensiones, porque a nosotras nos ha llevado muchos años de trabajo, empezando pues nuestra educación básica y nuestra educación universitaria en Derecho 5 años más todo lo que de ahí en adelante se viene. Nosotras seguimos estudiando todos los días. Cada caso para nosotros es un desafío, cada consulta, cada sentencia que sale. Yo en lo que llevamos en este 2024, 4 meses, hemos tenido unos 5 pronunciamientos con relación a la contabilización de semanas, la pensión para mujeres con 1000 semanas, Sí. el tema en este momento de la reforma pensional, que es lo que tenemos, de que por cada hijo nos van a dar 50 semanas, doctora, si es verdad, si no es verdad. Entonces, pues nada, si usted quiere estar actualizado, si usted quiere estar, como se dice, con el hash, la primicia de qué pasa con esas situaciones, suscríbase a nuestro canal, no se pierda todo este contenido súper importante. Nos pueden encontrar en las redes, Instagram, Facebook, TikTok. Pueden encontrar nuestra página web también, allí hay información súper valiosa. Yo creo que ya se han dado cuenta que no somos nada egoístas con la información. Para nosotros, al contrario, entre más personas sepan, para nosotros es mucho mejor. Y yo creo que nos estamos haciendo un favor mutuamente porque estamos evitando a futuro estas desafortunadas situaciones que hemos dicho de personas que por desconocimiento se quedan sin una pensión. ¿Sí? Hemos visto personas que con lágrimas en sus ojos nos han dicho: me levanté todos los días a las 5 de la mañana, doctora, le trabajaba a esa persona hasta las 8 o 9 de la noche y es terrible que no me haya cotizado, pero lo más terrible es que usted no haya ido a mirar si realmente le estaban cotizando, ¿sí? Y si tiene dudas y si de pronto no se siente seguro, ahí están nuestros teléfonos, tenemos línea WhatsApp, tenemos PBX, tenemos oficina presencial en Cali, esperamos estar lo más pronto en el resto de Colombia. Estaremos visitándolos con nuestros eventos también, porque pues no solo van a ser aquí. Entonces, nada, Cami, yo creo que hoy nos recordó por qué estamos acá. Sí, ¿cuál es la principal razón de nuestra profesión? Así es. Entonces, yo creo que ya para cerrar este tema, le recordamos la doctora María Camila Carrera, experta en pensiones, colega, amiga, una persona muy dispuesta a atenderlos, una persona amorosa, muy profesional, muy honesta. A ella también la pueden encontrar aquí en nuestras oficinas. También la podrán ver en redes, haciendo allí también contenido de interés. Y por este lado, quien les habla, Sandra Patricia Arias Gutiérrez, abogada especialista en Derecho Administrativo, experta en pensiones y educación financiera, poniendo a su disposición más de 14 años de experiencia en el litigio, de trabajo en el sector público, regímenes especiales, fuerzas militares, docentes. No crean, no sé, no me van a poner edad porque tampoco es tanta. A veces no es bueno decir tanta experiencia porque dirán, uy, ¿cuántos años tiene? No hagan esas cuentas, por favor, pero también con todo el cariño, aquí los esperamos. Tenemos otro gran equipo de trabajo detrás de todo esto que ustedes ven que poco a poco irán conociendo desde este hermosísimo sillón y con este paisaje. Agradecemos estar aquí, esperamos vernos con más contenido y poder tener el gusto sobre todo de atenderlos. Cami. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio tan enriquecedor. Es muy importante que ustedes tomen conciencia
de asesorarse, de cotizar a pensión y de buscar la mejor solución, Siempre. sin importar la edad que tengan. Sí, señora, siempre, siempre hay solución. Recuerden que en Sandra Arias y Asociados somos el camino seguro a su pensión. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Chao, Hasta chao. luego.